Como adelantábamos ayer, hoy presentaron cargos formales contra Raúl Castro y otros miembros del régimen cubano, pero la figura principal es Raúl Castro, quien podría enfrentar la pena de muerte en una corte federal de Miami si es encontrado culpable. Primero, obviamente, hay que arrestarlo y traerlo hacia los Estados Unidos, pero es un día histórico en la ciudad de Miami. El exilio cubano llevaba pidiendo esto desde hace 30 años, desde que ocurrió el derribo de las avionetas de Hermanos a Rescate en 1996 y donde murieron 4 jóvenes cubanos, 3 de ellos ciudadanos de los Estados Unidos. Los fallecidos en ese momento fueron Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Los 4, como les decía, estaban volando en las avionetas de Hermanos a Rescate, buscando balseros en el estrecho de la Florida. Estaban realizando labores humanitarias y fueron derribados en aguas internacionales. El régimen de Cuba aseguraba que habían sido derribados en aguas nacionales y que fueron derribados por violar el espacio aéreo cubano, pero investigaciones hechas por los Estados Unidos aseguran que el derribo ocurrió en aguas internacionales. Por lo tanto, eran avionetas que no poseían ninguna amenaza, no tenían armas, eran avionetas completamente civiles que estaban haciendo labores humanitarias. Por eso, el gobierno de los Estados Unidos, en el distrito de Florida, ha decidido presentar los siguientes cargos contra Raúl Castro. El primero, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses. Los fiscales sostienen que hubo una operación coordinada para interceptar y destruir las avionetas sabiendo que transportaban civiles. Asesinato de ciudadanos estadounidenses fuera del territorio nacional. Este cargo tiene el mayor peso porque es el que lleva la pena de muerte o la vida en prisión o cadena perpetua, pero los fiscales podrían buscar la pena de muerte. También, obviamente, hay que considerar que Raúl Castro va a cumplir 95 años ahora, por lo tanto, tal vez la pena de muerte, no sé, depende de los fiscales lo que decían en la corte, pero también pasar la vida en prisión a lo mejor va a ser, sería lo que decide un juez. Por lo general, cuando la persona tiene mucha edad, dependiendo obviamente del caso, un juez decide una cosa u otra, dependiendo también los atenuantes que tenga, que no creo que Raúl Castro tenga muchos atenuantes, pero obviamente tendrá su día en corte y tendrá que el gobierno de los Estados Unidos demostrar en corte su culpabilidad. De hecho, el fiscal general interino de los Estados Unidos dijo que, bueno, que como el sistema judicial de los Estados Unidos reconoce la inocencia, primero es culpable, es inocente hasta que no se demuestre lo contrario en una corte, pero además lo que sí mandó un mensaje es que de Castro, la intención del gobierno es arrestarlo, que esto no era un show, que no eran cargos presentados simplemente para dejarlos ahí, que cuando los Estados Unidos o cuando el gobierno del Departamento de Justicia presenta cargos, la intención es arrestarlo. Por lo tanto, hay una orden de arresto contra Raúl Castro y después dejó a otros departamentos, incluido el presidente de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Departamento de Guerra o de Defensa, los, los detalles de cómo arrestarían a Raúl Castro. Otro de los cargos presentados, es el tercer cargo que le presentaron, fue destrucción de aeronaves civiles, porque destruyeron las 2 avionetas, y conspiración internacional vinculada al uso de la fuerza militar. Ese es el cuarto cargo presentado por los fiscales del sur de la Florida, fiscales federales en el sur de la Florida. La acusación, como les dije, está presentada en una corte de Miami. Ahí se reveló que el jurado, un jurado especial, analizó las evidencias y envió el caso para ser procesado, es decir, autorizó que se procesara el caso, lo que quiere decir que ese jurado especial analizó las evidencias que le presentó el gobierno y determinó que había causa probable para presentar los cargos. Es decir, que según su opinión había causa probable de que se cometió un delito y por lo tanto se podrían presentar cargos. Esa decisión de ese jurado especial llegó en abril, finales de abril. Se decidió presentar o revelar estos cargos ahora, el 20 de mayo. Obviamente la fecha tiene un significado especial para la comunidad cubana y por eso fue una de las consideraciones para hacerlo ahora. El fiscal general no quiso dar detalles de por qué esperaron tanto desde finales de abril hasta mediados de mayo, bueno, o 20 de mayo, han pasado ya estamos casi más a finales de mayo, pasado prácticamente un mes desde que ese jurado especial determinó que se podía encausar a Raúl Castro y no dio muchas consideraciones, dijo que había muchas consideraciones ahí, seguramente también algunas políticas y de presión sobre el régimen cubano, pero dijo que lo importante era que se había decidido
presentar. Dijo que también que se decidió también esperar al 20 de mayo por el simbolismo que tiene la fecha para la comunidad cubana. Además, se hizo en la Torre de la Libertad en Miami. Se hizo el anuncio donde estaban presentes el vicegobernador del estado de la Florida, estaba también el fiscal general del estado de la Florida y todos los que trabajaron en el caso. Ahora, siempre queda la duda, muchos le preguntaron, y ya creo que lo toqué al principio, pero muchos le preguntan, varias de las preguntas de los periodistas insistían en cómo iban a arrestar a Raúl Castro y cómo iban a traerlo a los Estados Unidos para que enfrentara la justicia en los Estados Unidos. Y esa es la interrogante que queda. ¿Cómo va a pasar? De hecho, creo que la periodista Gloria Ordaz le preguntó al fiscal general interino si podía esperarse algo similar a lo que había pasado con Maduro, que Maduro también fue arrestado en Venezuela. Fuerzas especiales de los Estados Unidos fueron hasta Venezuela a arrestar a Maduro, lo trajeron hacia Nueva York, donde está enfrentando la justicia, pero ahí el fiscal general interino decidió no comparar los casos. Dijo que no iba a comparar los casos, que cada caso es independiente y que hay consideraciones especiales en cada uno de esos casos, pero que no iba a dar detalles en qué era lo siguiente. Dijo, lo siguiente inmediato es que se le presente esa orden de arresto contra Raúl Castro, por lo tanto sería buscado por la justicia de los Estados Unidos y a partir de ahí veremos qué ocurre. Lo importante y lo que es histórico es que se ha presentado cargos contra una de las figuras más importantes de la familia Castro dentro de Cuba, causante de muchísimos de los problemas que tiene Cuba. De hecho, es el poder en Cuba, aunque no esté ocupando ningún cargo oficial ahora, porque la prueba es que Marco Rubio, el secretario de Estado, con quienes estaban conversando era con la familia directa de Raúl Castro para llegar a un acuerdo y buscar una salida negociada a la situación de Cuba y que ese camino a la libertad ocurra sin la necesidad de una intervención militar de Estados Unidos. Pero con quien estaban hablando no era ni con Canel ni con miembros del Comité Central, era con Raúl Castro y utilizando como intermediario a su nieto, el conocido como el Cangrejo. Así que es quien controla el poder en Cuba. Muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, gracias por seguirnos y aquí nos vemos con más videos y más noticias.